nace la segunda neurona o nervio periférico que va a llegar hasta el músculo. Entonces, habíamos visto que había un cortejo sintomático para las lesiones de la primera neurona, ¿no es cierto? Que lo conocíamos como el síndrome piramidal, hiperreflexia, signo de Babinski, espasticidad, etcétera, etcétera. Luego teníamos la segunda neurona o nervio periférico, que también tenía un cortejo sintomático que lo caracterizaba, donde había rápidamente una atrofia muscular, había una hipotonía, una hiporreflexia, los músculos que se afectaban eran grupos más pequeños. Entonces era el segundo punto donde yo podía valorar si es que había un déficit motor. Y el tercer punto viene a ser esta zona que le conocemos como la placa mioneural, donde en este tercer punto o puesto de relevo es que va a haber un intercambio iónico para que se produzca la contracción muscular. Entonces, si nosotros lo ampliamos aquí, esta parte final del nervio periférico, que lo conocemos como el botón terminal, que es una rama del telodendrón, es decir, ya de la parte final del nervio, esta va a tener unos canales iónicos, específicamente canales de calcio. Estos canales de calcio dejan entrar estas moléculas conforme viene pues la despolarización. Viene la despolarización, abre estos canales de calcio e ingresa el calcio hacia este botón terminal. ¿Qué función tiene el calcio dentro de este botón terminal? Tiene dos funciones. En estado de reposo, en este botón terminal, primero hay una red fibrilar que hace que las vesículas que contienen la acetilcolina se mantengan en suspensión y no caigan todos hacia el botón terminal para que salgan. Si no, imagínense, si esto caería, tendríamos contracciones bruscas persistentes. Entonces eso no sucede. Vamos a dibujarle aquí al sarcolema. El sarcolema con su receptor de tipo nicotínico, ¿verdad? Su receptor nicotínico que va a captar a las vesículas, a las moléculas de acetilcolina que se están liberando. Entonces, en este botón terminal, no las vesículas que contienen la acetilcolina, cada vesícula tiene 1000, 10.000 moléculas de acetilcolina que le llamamos quantus de acetilcolina, no caen bruscamente. Solamente algunas vesículas van a caer para generar respuestas de despolarización local que se le conoce como end plane. Es decir, pequeñas contracciones para mantener el tono muscular. Pero cuando viene un impulso eléctrico, abre estos canales de calcio y el calcio ingresa primero para jalar esa red de fibrina y caiga todo el pool de moléculas de vesículas con acetilcolina, caigan al botón terminal. Primera acción del calcio. Segundo lugar, el calcio hace de que haya un anclaje, es decir, estas vesículas entren en contacto con la membrana
para que se produzca la liberación de acetilcolina. Entonces, primero hace que caigan las vesículas de acetilcolina y luego participa en el acoplamiento de las vesículas que tiene acetilcolina con la membrana terminal. Eso es lo que hace el calcio, esas dos funciones. Ahora, para que estas vesículas se acoplen a la membrana terminal, necesitan de unos receptores, de unas sintactinas, para que sus membranas se junten, se acoplen y se pueda generar la exocitosis. Entonces, está la sintaxina, la sintatoberemina, que son moléculas de adhesión entre estas membranas. Entonces, se produce el acoplamiento y se produce la liberación de la acetilcolina. Esta acetilcolina va a estar solamente 30 milisegundos en este espacio que le conocemos como la hendidura, en la hendidura sináptica. Este se llama la región presináptica, que corresponde al botón terminal del telodendrón, y esta es la región postsináptica, que le corresponde al sarcolema. Este es el sarcolema, que es la membrana que está envolviendo a las fibras musculares, que contienen este receptor nicotínico que se abre, cuando viene la acetilcolina se abre e ingresa el sodio, sale el potasio y se produce la despolarización para la contracción muscular. Entonces, en esta hendidura, si en 30 milisegundos la acetilcolina no se acopló a su receptor nicotínico, se va a degradar. Hay una enzima que le conocemos como la acetilcolinesterasa, que lo va a destruir y lo va a limpiar. Porque no podemos tener la acetilcolina permanentemente en esta hendidura sináptica, sino va a estar contrayendo permanentemente también al músculo. Entonces eso no sucede. Hay un barrido permanente, una neutralización de la acetilcolina para que nuestro músculo esté en reposo. Solamente algunas vesículas de acetilcolina están liberando estas moléculas de acetilcolina para que se produzca la contracción muscular del tono muscular. Por eso nosotros tenemos en reposo un tono, una cierta contracción que le da esa consistencia al músculo. Entonces, esta placa mioneural, con sus 3 regiones, puede ser afectada y lesionar cualquiera de esas estructuras y producirnos una alteración muscular que le conocemos como la fatiga muscular. Es decir, el músculo cada cierto tiempo, dependiendo de la actividad que tenga, va a entrar algún agotamiento que lo recupera con el reposo. Y a eso nosotros le llamamos el síndrome miasténico, a ese tipo de manifestación. Entonces, van a haber alteraciones a nivel presináptico, que pueden generarme un síndrome miasténico, una fatiga muscular. Una de ellas viene a ser una canalopatía, en la cual este canal de calcio
está alterado en su estructura. Entonces, por más que venga el impulso eléctrico, no lo va a poder abrir. Al no abrirlo, no entra el calcio, no descienden las vesículas con acetilcolina y tampoco se va a producir el acoplamiento. Entonces no libero acetilcolina a la hendidura, no se va a pegar a su receptor nicotínico, no va a haber contracción muscular. ¿No es cierto? Y a eso lo conocemos como el síndrome de Lamberito. Pero que tiene su particularidad. La fatiga se produce al inicio del movimiento. O sea, el paciente quiere hacer el movimiento y se acalambre en ese momento. Pero conforme él empieza a hacer la repetición del ejercicio, libera calcio, se activa y pasa el calcio y se mejora. Entonces ellos tienen fatiga inicial. A diferencia de las otras manifestaciones. Esa es una canalopatía a nivel presináptico. El otro problema que puede generar nosotros síndrome miasténico viene a ser que en estas sustancias de adhesión que habíamos mencionado, la sintaxina, la sinaptobrevina, el N25, hay muchas sustancias que va a permitir que la membrana de la vesícula que contiene acetilcolina pueda pegarse a la membrana terminal y producirse la eclosión, la liberación. Eso tiene que darse para que se libere la acetilcolina. Pero puede ser de que algunas sustancias eviten esa adhesión y entonces no se va a poder liberar la acetilcolina. Y ahí hay una sustancia que le conocemos como la toxina botulínica, que nos produce el botulismo, en la cual esta endotoxina no permite que las vesículas que contienen acetilcolina se unan a la membrana terminal para que se libere. Entonces se bloquea y las vesículas quedarán cargadas en el boltón presináptico sin ser usadas. Y nos va a producir una parálisis de tipo flácido. Una parálisis flácida nos va a producir. Ya no se ve mucho esta patología, pero antes se observaba cuando se consumía alimentos descompuestos, donde la bacteria Clostridium botulinum producía esa endotoxina que nos producía esta parálisis. Entonces, ya se ha erradicado por las medidas de salubridad que se van aplicando, ya no se tienen esos alimentos descompuestos, pero sí se ha logrado sintetizar esa sustancia activa de la endotoxina que lo conocemos como el Botox. Esa sustancia es producto de la manipulación por ingeniería genética de estas bacterias, de modo que se ha liberado esta toxina botulínica sin la patogenicidad que nos da esa infección. Entonces eso es lo que se está utilizando para relajar la fibra muscular y que aparentemente nos rejuvenece, ¿no es cierto? Los estéticos utilizan mucho las infiltraciones, entonces lo que hacen es relajar al músculo, pero en esa relajación algunos se sobrepasan de dosis y entonces le va a producir una parálisis flácida, obviamente que local, no como en la enfermedad del botulismo donde produce una parálisis flácida generalizada. Aquí solamente son locales, le ponen pues a nivel frontal o le ponen a nivel del párpado y el párpado se le cae. Entonces vienen a la consulta para ponerle
ayudar con algún medicamento por la caída del músculo. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Están boicoteando, no quieren que hagamos clases, creo. Lo otro es a nivel de la sinapsis. A nivel de la sinapsis. Les había mencionado que esta sinapsis más o menos tiene una distancia entre 50 a 70 micrómetros de distancia entre el pre y postsináptico. Esa es la distancia que tiene que desplazarse las moléculas de acetilcolina para ubicar a su receptor de tipo nicotínico. Y lo tiene que desplazar en 30 milisegundos. Yo no sé cómo los fisiólogos lo han medido, pero dicen que 30 milisegundos demora la liberación. No sé cómo será, pero así lo han determinado, ¿no? Entonces, si es que no, en ese tiempo no llega a su receptor, entonces la acetilcolinesterasa lo va a destruir. Lo destruye y no hay actividad. ¿Qué pasa si es que yo tengo un bloqueo de esa enzima acetilcolinesterasa? ¿Qué pasa si yo bloqueo a nivel de la sinapsis a esta acetilcolinesterasa? Entonces la acetilcolina no se va a destruir, va a permanecer más del tiempo, más de 30 milisegundos va a permanecer en la hendidura, y entonces pues va a tener tiempo de sobra para ubicarse en todos los receptores nicotínicos. ¿Y qué nos va a producir? Contractura muscular. Y sostenida, porque no se libera. Se queda acoplado ahí la acetilcolina con el receptor, y entonces nosotros constantemente vamos a estar acalambrados, contracciones persistentes, porque el neurotransmisor sigue abriendo los canales de sodio de este receptor. Y eso se ve en la intoxicación por los órganos fosforados. Hay algunos venenos que contienen estos órganos fosforados. Los raticidas son sustancias fosforadas. Algunos insecticidas que utilizan en la agricultura para matar insectos, etcétera, son órganos fosforados. Entonces hay personas que fumigan sus plantaciones y pueden entrar en contacto con esta sustancia y vienen con la sintomatología. Empiezan con fasciculaciones, con fibrilaciones, que no se dé el tratamiento inmediato, ellos empiezan a hacer contracciones tetánicas, ¿no? Y no solamente la contractura son de los músculos, sino también la musculatura lisa se afecta y el paciente empieza a tener unos peristaltismos intestinales que le genera dolor abdominal, hipocólico, diarrea, vómitos, un cuadro bastante aparatoso para el paciente. Entonces, es la intoxicación por órganos fosforados, por lesiones a nivel de la sinapsis. ¿Y cómo lo trato esa enfermedad? Cuando el paciente viene envenenado por órganos fosforados porque ha intentado suicidarse, le han jalado en el curso, ¿no es cierto? Han pagado todo un ciclo y al final le jalan en el ECOE. Entonces, se toma su poción de órganos fosforados y te va a llegar con retortijones, con calambres. Es atroz, el paciente
se relaja los esfínteres, tiene diarrea, tiene vómitos, sudoración fría y el acalambramiento. Y si llega vivo, te va a decir que ha tomado, pues, con intento de terminar con su vida, ha tomado su racumín, que se llamaba, el veneno, campeón también se llamaba, no sé si ustedes conocen otro de esos venenos. Doctor, ¿qué veneno conocen? En el campo, la agricultura usa bastante lagnate y otros más, que son órganos corporales. Y así viene el paciente. Y si tú no lo tratas, te va a morir. ¿Qué le damos? Atropina. Ahí está la doctora toxicóloga, aparece, ¿no es cierto? Y entonces dice, póngale atropina. ¿Qué hace la atropina, doctora? Dígalo, con voz alta. Es un antídoto, o sea, que va a empezar, va a revertir y va a empezar a producir otra vez. Son medicamentos anticolinérgicos. Bloquean la acción de la acetilcolina y no lo dejan que se pegue acá. Entonces, mientras se restituye la acetilcolinesterasa, entonces podemos manejarle con atropina. Y tenemos que estar poniéndolo cada 5 minutos, cada 10 minutos tenemos que estar poniendo los bolos de atropina. Por eso le llamamos, hay que atropinizar ese paciente, porque rápido se descompensa. Entonces tenemos que estar midiendo las pupilas para ver si es que está ya están contrayéndose demasiado. Hay que poner otra dosis y otra dosis. Créanme que en un paciente nosotros le hemos puesto 1500 ampollas de atropina para poderlo salvar. Cada rato le teníamos que poner la atropina. Nos llamaron la atención de farmacia porque le habíamos sacado toda la atropina que había. El paciente estaba mal. Me acuerdo porque era hermana de una doctora. Entonces, era intoxicación por órganos corporales. Y tenemos también a nivel postsináptico. Es decir, a nivel del sarcolema, a nivel de la membrana, puede haber una afectación, ya sea de la misma estructura o del receptor. Y a este es que se le conoce como la enfermedad clásica de la placa mioneural, que se le llama la miastenia gravis, le dice. ¿Qué sucede en este caso? Hay una respuesta autoinmune que empieza con muchos años de anticipación y se le atribuye al timo. ¿Qué es esto? No estaba así. ¿Qué es el timo, doctor Celestino? El timo. Maduración de linfocitos. Es una glándula que está vigente en la etapa fetal y hasta el primero o segundo año de vida, donde van los linfocitos inmaduros, van a alojarse ahí y a especificarse. Y estas van a liberar algunos anticuerpos. Entonces, en esta enfermedad se ha visto que hay muy tempranamente algún proceso inflamatorio, algún proceso infeccioso que va a afectar al timo, y el timo tiene unas células mioides que lo conocemos como los miocitos, unas células que tienen estructuras que se parecen al músculo estriado. Entonces, los linfocitos que están por aquí, que van a estar en su proceso de maduración, van a activarse y van a generar sustancias que van a destruir a estos timocitos que se han inflamado, ¿no? Y nos generan
anticuerpos, es decir, genera una memoria inmunológica para producir sustancias que destruyan a las membranas de estos timocitos. Y estos salen a la circulación general y empiezan a destruirlo. Progresivamente van destruyendo a estos receptores nicotínicos. En el entendimiento clásico se explicaba por qué desaparecían estos receptores nicotínicos, desaparecían. Entonces, ya también el timo ha liberado anticuerpos contra los receptores nicotínicos y lo está destruyendo, entonces no hay receptores. Allá se entiende así, ¿sí? ¿Está bien? Sin embargo, los estudios citopatológicos pues han encontrado también de que los pliegues de esta región postsináptica, porque tiene una serie de pliegues, de plicaturas, está disminuido. Se ha aplanado esos flecos que tenía esa hendidura. Entonces, ¿qué es lo que lo ha hecho perder esos pliegues? Esto ya no responde. Entonces, hay un fondo inflamatorio de tipo genético también, ¿no? En la cual hay ciertos mediadores químicos que van a alterar la membrana postsináptica. Entonces, no solo es el receptor. Entonces, si quisiéramos hacer una integración histopatológica, en la miastenia gravis hay una disminución de los receptores nicotínicos, lo sabemos. Hay un borramiento. Hay un borramiento de los pliegues de la hendidura y hay una ampliación de la hendidura postsináptica. Entonces hay una hendidura sináptica, no postsináptica, hendidura sináptica mayor a 70 micrómetros de distancia. Entonces hay tres cosas que suceden en la miastenia gravis que hace de que la acetilcolina que se está produciendo normalmente no llegue a abrir estos canales para que ingrese el sodio y se produzca la contracción muscular. Entonces por ahí pues se ha eliminado un 70% de receptores, queda un 20-30% de receptores funcionantes que son los que le producen la contracción muscular breve que se agota rápidamente y el paciente entra en ese proceso. Eso corresponde a la miastenia gravis. La otra alteración que puede producirse es de que yo bloquee, modifique la zona donde va a pegarse la acetilcolina. El sitio de anclaje, el sitio de unión de la acetilcolina en ese receptor, lo modifico y entonces la acetilcolina viene y ya no lo encuentra igual, ¿no? Es como si yo tuviera la llave para abrir la puerta, ¿no? Me lo modifican, meto la llave y no se va a mover, no se va a poder abrir. Lo mismo sucede, entonces se puede modificar el receptor con alguna sustancia química, lo puedo modificar y entonces no va a funcionar, la acetilcolina no va a producir contracción muscular. Y ahí tenemos nosotros algunas sustancias como la succinilcolina, que es un fármaco relajante muscular que se utiliza cuando se va a hacer apertura de cavidades, entonces se utiliza para relajar el músculo. ¿A quién le han operado de apendicitis acá?
La periodicidad. Te has hecho un corte, ¿verdad? ¿Qué tamaño es el corte, doctor? Así. Pequeño. Más o menos, ¿cuánto tendrá? De ¿Ah? 2 a 3 centímetros. Así. Ya, ponle 3 centímetros, ya. Ese es el corte que le han hecho. Pero por ese corte, el cirujano ha metido su mano. Sí. El cirujano ha metido su mano para agarrar Sí. el vermis, el apéndice y sacarlo y extirparlo. ¿Correcto? Pero la herida es de ese tamaño. Entonces, ahí es donde utilizan estos relajantes musculares. Le colocan al paciente, le administran y entonces con unos separadores que parecen unas cucharas, lo jalan y queda un boquete así, grande, y el cirujano hasta su cabeza lo puede meter por ahí, ¿no? O sea, relaja bastante esta sustancia, ¿no? Entonces se utilizan relajantes musculares en las intervenciones quirúrgicas para poder tener mayor campo de operación. La estricnina. ¿Qué es la estricnina? ¿Quién ha escuchado ese nombre? Doctor, ¿usted ha escuchado ese nombre de la estricnina? Cuando a un perro lo envenenan, ¿alguien ha visto cuando a un perro le envenenan y se muere? Sí. ¿Cómo ve, doctor? Tiene Bota saliva, se alorrea, ¿no es cierto? Entonces, eso es porque han usado estricnina. El estricnina es paralizante. Entonces, lo que hacen es bloquear estos receptores nicotínicos y entonces se va a producir la parálisis, ¿no? Y va a generar en el paciente toda esa contracción no solamente de los receptores nicotínicos, sino también de los muscarínicos. Entonces, el curare. ¿Quién ha escuchado del curare? Que vive en la selva. El curare, doctor, usted lo usa cuando se va de cacería. Se va a monte a cazar venados, sajinos, ¿no? Leones. Tienen la cerbatana, ¿no es cierto? Pero esto es de la selva. Entonces los cazadores lo lanzan con la cerbatana y lo paralizan, pues. Esto aplica a esta sustancia actúa a nivel postsináptico. Aquellos que trabajan en los zoológicos y lo quieren paralizar, dormir a los leones, a estos animales, no le disparan, le tiran un dardo, ese dardo tiene estas sustancias que lo paraliza y le da tiempo para que ellos puedan pues intervenir en estos animales. Entonces, como ven, miren, en esa estructura que es la placa mioneural, voy a tener varias patologías que en conjunto se le conoce como el síndrome miasténico. Tanto lesiones a nivel a nivel de la hendidura y a nivel postsináptico. El más emblemático viene a ser la miastenia gravis, ¿no es cierto? En la cual va a haber músculos que se van a bloquear cada cierto tiempo, ¿no? Y el paciente empieza a tener una parálisis progresiva que le obliga al reposo. Con el reposo ellos recuperan y vuelven a la funcionalidad. ¿Y cómo lo manejo estos pacientes? Entonces, en la miastenia gravis, entonces, que es autoinmune, desde ya, cuando ustedes escuchan que es enfermedad de tipo autoinmune, ya saben qué le van a dar, ¿no es cierto? Doctor Celestino, ¿qué le damos? En términos generales, tratamiento inmunosupresor. Vamos a darle inmunosupresores, no hay otro, es autoinmune.
Entonces, le vamos a dar, entonces aquí le vamos a dar inmunosupresión. Es decir, voy a bloquear a esos autoanticuerpos que están viniendo a dañarme mi receptor nicotínico. ¿No es cierto? Porque eso es lo que lo está dañando, lo que lo está destruyendo. Entonces, como una forma de paralizar eso, de contener eso, inmunosupresión. Y ahí ya depende de tu experticia, le puede dar pues tratamiento con corticoides, ¿no es cierto? Algunos citostáticos, AZT, la azatioprina, lo que el doctor siempre usa, metrotexate, entre otros. Entonces bloqueo la respuesta autoinmune que se está dando. Y le voy a dar unos sintomáticos que le mejoren la fuerza muscular. ¿Qué medicamentos voy a usar para mejorarle la contracción muscular en los pacientes que tienen miastenia? La piridostigmina. La piridostigmina. ¿Qué cosa es esto? Es un anticolinesterásico. Va a bloquear a la acetilcolinesterasa para que nuestra acetilcolina pueda trabajar el tiempo suficiente de generarnos contracción muscular. Entonces tenemos la piridostigmina, antes lo vendían como Mestinón, ahora lo venden como Amiasten. Ambas vienen de 60 miligramos. Y le damos para mejorar la contracción muscular. La neostigmina también se puede usar. La neostigmina. ¿La? Neostigmina. Ahora lo vamos a ver. Como sé que el timo es el que me está generando esto, ¿no es cierto? Yo voy a buscarlo al timo. Pero el timo ya desapareció a los 2 años, ya no tengo timo. En el mediastino anterior, ahí se ubica el timo. Pero ya el paciente tiene pues 30 años, 40 años, o sea, ya no habrá timo, pues lo normal es que ya no tenga timo. Pero a veces persisten estos pacientes. Entonces hay que buscarle el timoma. Entonces se le hace resonancia magnética, se le hace gammagrafía para ver si es que hay persistencia del timo, que a veces está en forma de tumor y hablamos del timoma, o si no voy a tener fragmentos del timo aberrantes que por ahí han quedado como rezagos, y entonces vamos a proceder con la extirpación. Hay que hacer la timectomía. Hay que sacarlo. Una vez que le saco, ya no va a haber el órgano donde me haga que mis linfocitos se estén especializando en destruirme. Entonces, después de 6 meses, 9 meses de tratamiento inmunosupresor, ya no hay autoanticuerpos y el paciente se estabiliza. 40-60% de pacientes tienen timo. Y extirpándolo, el paciente puede curarse de esa miastenia. En algunos momentos de la evolución voy a tener un estadio que le llamamos la crisis miasténica. Es decir, el paciente entra en una descompensación. Es decir, va a estar paralizado ese paciente. Entra en una crisis miasténica. Hay una liberación masiva de autoanticuerpos porque se infectó, se estresó,
El hecho está que está liberando muchos anticuerpos antirreceptor de nicotina. Entonces el paciente está en crisis. ¿Y qué es lo que se va a agotar? Su músculo diafragma. A este paciente tengo que intubarlo, tengo que ponerle UCI porque si no el paciente se muere. Entonces trato de darle el soporte vital y voy a tratar de neutralizar esos autoanticuerpos que se han producido. Entonces, ¿qué hago en la crisis miasténica? Le aplico inmunoterapia. Hay inmunoglobulinas que van a neutralizar a esos anticuerpos. O caso contrario, le hago el lavado de sangre, que se conoce como plasmaféresis. La plasmaféresis. Saco 500 mililitros de sangre que está lleno de autoanticuerpos que me está paralizando, lo saco esa sangre y lo reemplazo por una sangre nueva. Y así, 4 días seguidos, le estoy haciendo ese intercambio de sangre que le llamamos la plasmaféresis, para tratar de disminuir esa carga de autoanticuerpos y estabilizar al paciente. Entonces quedaba en el tintero. ¿Y cómo hago el diagnóstico? ¿Cómo diagnostica miastenia, doctora? Doctora, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Obviamente primero por el cuadro clínico característico. No hay otra enfermedad que me produzca fatiga. Segunda forma es la prueba del hidrofonio, o también llamada del tensilón. Consiste en colocarle un anticolinesterásico parecido al de acá. Esta es la pirodestimina, que viene en tableta de 60 miligramos por vía oral. El tensilón es la neostigmina. Es la neostigmina. Es inyectable. Apoya de 15 miligramos. Es dosis baja. Entonces la administro endovenosamente y la respuesta es rápida. Tener una respuesta rápida, pero solamente me va a durar 2 minutos. Su periodo de acción es muy breve. Por eso con fines terapéuticos no lo utilizo a la neostigmina, pero sí uso la piridostigmina. Entonces, pero más que suficiente para hacer la prueba. Lo estoy colocando, en menos de 1 minuto el paciente abre los ojos, se compensa rápidamente. Pero después de 2 a 3 minutos, vuelve a cerrar los ojos. O sea, no me sirve con fines terapéuticos. Entonces, pero sí con fines diagnósticos. Esa es la prueba del hidrofonio o del tensilón. Entonces, como esto ya no lo produce, ya no tenemos esto, yo le hago la prueba terapéutica. Es decir, le voy a poner peridostigmina, le voy a dar peridostigmina. Cada 6 horas, cada 4 horas le voy a dar y voy a esperar la respuesta, también va a mejorar. No tan rápida como el hidrofonio, pero sí va a tener respuesta. Entonces también puedo hacer la prueba terapéutica si tengo la convicción. Y lo que utilizamos bastante es la estimulación repetitiva. A través de estudio electromiográfico voy a ver cómo
le mando varios pulsos de corriente eléctrica al músculo, que esta termina por depletar su acetilcolina y va a paralizar sus potenciales de acción. También el dosaje de receptores, no, de anticuerpos, antirreceptores de acetilcolina, que con fines de investigación se puede hacer. He visto que en los libros están hablando de la prueba del hielo. Yo en verdad he tratado de buscar la fisiopatología, cómo produce. El hecho es que lo ponen cubitos, esos cubos de hielo, le ponen aquí en los párpados y dice que lo mejora, lo levanta. Pero, ¿dónde está la interpretación científica? ¿Cómo es que ese hielo me genera la contracción? No hay una cosa certera, pero los libros lo están describiendo y es probable que ustedes encuentren en sus textos la prueba del hielo. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Pero ahí el delegado? ¿Ah? ¿Ya estamos en el tiempo? Ya en 3 minutos quiero dejarles un enfoque de lo que es